Escucha, te quiero compartir algo, contar algo que tal vez te pase a vos también. Porque hay un grupo de personas muy especial que les pasa esto que desde hace tiempo me está pasando a mí. Algo que me pasa muy fuerte. Si no sos así de especial, de esta forma de ser especial, tal vez este video no sea para vos. Pero si lo sos, te quiero decir que no estás solo. Y es que te cuento porque de verdad me siento cómodo, puedo sentir que te pasa lo mismo que a mí. Me pasa que no puedo dejar ir a Pokémon. Y mirá que dejé de todo en esta vida y seguramente vos también. Dejé ir amigos, programas de televisión, animes, bandas que en un momento fueron de mis favoritas. Dejé ir una carrera universitaria para empezar otra. Hasta logré dejar ir a mi ex. Pero con Pokémon no me pasa lo mismo. Siento que no puedo. En realidad a esta altura ya entendí que no quiero. Si lo dejo vivir, creo que con él se iría también una parte importante de mí. Después de todo, son muchísimos años. Jugué mis primeras partidas incluso antes de aprender a leer. Y acá me tenés ya rozando los 30 y comenzando un canal sobre Pokémon. Pero este video no va sobre mí, ya va a haber tiempo para que nos conozcamos un poco mejor. El video va de intentar arrojar un poco de luz sobre esto que nos pasa a vos y a mí, que en algún punto nos hermana aunque seamos perfectos desconocidos. ¿De qué se trata este fenómeno de las aventuras Pokémon que llegaron a nuestras vidas cuando éramos unos niños y pasados los años no podemos dejar ir? ¿Por qué ocurre esto? Es imposible para nosotros que todavía conservamos un poco la inocencia dulce de la niñez y que tenemos la nostalgia tan a flor de piel, intentar olvidar aquellas melodías emblemáticas de las rutas de Kanto, Johto y Hoenn, que de tan solo recordarlas para que resuenen por unos segundos de forma ficticia en nuestra cabeza nos transporta a un mundo de ensueño en el que, siendo tan solo unos niños, logramos llegar a lo más alto, literalmente a lo más alto. Y no me da miedo afirmar que es una de las principales razones de esto que nos pasa. Siendo tan solo unos niños con una pequeña Game Boy en la mano o en mi caso jugando desde una PC, porque usaba emulación, y encarnando a otro niño como nosotros logramos concretar un viaje que nos condujo desde un pequeño pueblo perdido en una esquina remota del mapa a la cima de la competencia más importante de la región, dejando en ridículo en el camino a otros entrenadores, muchos de ellos adultos, y hasta incluso a los mejores en este tipo de competencias, los líderes de gimnasio. Y por si fuera poco, mientras tanto nos topamos con el mal. ¿Y saben qué? Le ganamos 1, 2, 3, muchas veces. Pero no solo por satisfacción personal. Con estos enfrentamientos liberamos a toda la región de sus garras. Esa es otra de las muchas enseñanzas que adoro de Pokémon. La forma en que nos mostró el mal. Porque depende de la región encontramos matices. Bueno, algunos malos muchos matices no tienen, pero hay algunos que esconden el mal intrínseco de sus acciones en aparentes buenas intenciones. Aunque eso da para un video aparte. A lo que voy es que de alguna forma nos enseñó a desconfiar de discursos revolucionarios rimbombantes o buenistas delirantes. Alguien con buenas intenciones también puede hacer el mal y hay que estar atento a eso, y los juegos de Pokémon lo dejan clarísimo. Pokémon también tiene otro condimento además de la historia y los combates, y es que te da bastante libertad. No es un mundo abierto, pero cuando era niño y acostumbrado a los juegos plataformeros como los de Sega, casi que parecía un mundo abierto. Podías recorrer ciudades a tu ritmo, tomarte un tiempo para solamente caminar sin rumbo, disfrutando de la música de la ruta en la que te encontrabas. Tenías mucha libertad en ese sentido, o por lo menos así se sentía. Pokémon fue para mí en esa época un lugar de relajación. Volvía de la escuela cansado y mi momento de descanso entre la escuela y ponerme a hacer la tarea o deberes o ir a hacer mi deporte era ese ratito en que podía sentarme y jugar este juego. Podía realizar la historia sin apuros, no había tiempo ni enemigos que te persigan. Podía dejar la aventura para después también y
Por ejemplo, dedicarme a la pesca, esperando picar algo que no sea un Magikarp, y siempre mientras sonaba una de esas músicas de las que nunca me voy a olvidar. Por eso Pokémon en mi imaginario tiene mucho que ver con una palabra con la que seguramente vos también te sientas identificado: introspección. Jugar Pokémon para mí era un momento de introspección. El ritmo pausado de la franquicia siempre me resultó reparador en ese sentido. Te daba el tiempo para pensar en los problemas del día a día, reflexionar respecto a lo que en ese momento te estaba pasando y después salir al mundo más fuerte o, por lo menos, más consciente de vos mismo y de tu vida. Ese tiempo para la reflexión que me permitió conocerme más a mí mismo es algo que nunca voy a dejar de agradecerle a Pokémon. A tan corta edad, este juego nos permitió ser campeones, héroes, pescadores, pero hay una cosa más. Nos condujo a ser exploradores. La exploración en Pokémon en aquellos años era limitada por el tamaño de los mapas, no había grandes zonas en las que pudieras perderte, dentro de todo era un camino delimitado. Pero cada ruta, cada camino tenía sus recovecos, ocultos a primera vista y esperando ser encontrados por el entrenador más curioso. Y esa curiosidad solía ser bien recompensada con objetos útiles en la aventura o con algún movimiento nuevo. Trepar esa cascada, cruzar ese pequeño lago o romper esa roca que evidentemente no iba a conducirte muy lejos, ni era necesario para continuar la aventura, y encontrarte, gracias a tu curiosidad de niño con una recompensa del juego, era simplemente gratificante. Te hacía sentir un poquito más especial que simplemente siguiendo el camino delimitado de las rutas y ya. Algunas veces esta recompensa era un poco más compleja. Por ejemplo, cruzar el agua del sótano 1 de la Cueva Unión, algo que para hacer necesitabas surf, que se conseguía más adelante en la aventura y que por lo tanto tenías que acordarte de revisar esta cueva una vez que puedas surfear en el agua, y por hacer eso se te recompensaba con un rompecabezas que, de resolverlo, desbloqueaba nuevas formas de Unown para atrapar. El haber encontrado eso y el hacerlo en aquella época en donde no se solía utilizar guías de internet era simplemente mágico. Te abría la cabeza, te hacía pensar que posiblemente los secretos dentro de los cartuchos eran infinitos. Esta sensación de que los secretos dentro del juego nunca terminaban también hizo que los jugadores encuentren, tras largas horas de juego, glitches como los de Mi Signo o el de la verdadera forma de atrapar a Mew. Pero a su vez la forma tan rebuscada de desencadenar estos eventos elevó a alguno de ellos o a la supuesta posibilidad de lograrlos a la categoría de mitos, como el famoso mito del supuesto Mew debajo del camión del puerto de la ciudad Carmín. Así se creó en Pokémon un limbo entre lo real y el mito, que solamente podía esclarecerse empezando tu propia partida e intentando replicarlo por vos mismo. Porque la información que había era del boca a boca, o muy poca y muy poco confiable en foros de internet. Pero lo real era que la aventura estaba ahí. Los secretos estaban ahí también. Eras vos y la consola para esclarecer esas verdades. Estábamos buscando a Mi Signo, estábamos buscando a Mew debajo del camión. Así es como empezamos en Pokémon. Ese era el fin de nuestra partida. Queríamos desvelar los secretos. Pero, ¿saben qué? Para llegar hasta los puntos de la partida en que se podían desvelar los secretos, tuvimos que emprender el típico camino del entrenador. Y en ese camino nos encontramos con nosotros mismos. En ese recorrido, de punta a punta de una ruta, tuvimos el tiempo de reflexión necesario para repensar algo que nos aquejaba en la vida real. Vencer a un villano fue la motivación para sobreponernos a los problemas reales. Nos dimos cuenta que podíamos avanzar, que podíamos superar obstáculos. Yo mis primeras partidas las emprendí sin ni siquiera saber leer. Por ahí le tenía que pedir ayuda a mi madre para que me lea una parte de la partida que no podía superar. Pero bueno, muchos de nosotros nos olvidamos de Mi Signo o de Mew antes de siquiera tener surf, porque encontramos algo mejor.
los secretos de Pokémon no estaban tanto en el cartucho. Los secretos de Pokémon eran los disparadores de esos clics mentales en la cabeza de los niños de toda una generación. Ahora somos grandes y lo podemos ver claramente. Los cartuchos no tenían mucho misterio. Los primeros juegos de Pokémon eran simplísimos. La aventura real se daba fuera de la Game Boy. La aventura real estaba en nuestra cabeza. Lo grande de Pokémon es que fue un catalizador de nuestra mente, por eso parecía no conocer límites. En realidad, era un cartucho muy limitado, los que no tenían límites éramos nosotros. Y ahora que somos grandes y que a alguno de nosotros la vida nos paró en seco en más de una oportunidad, es importante tener presente eso que Pokémon nos reveló. Muchachos, no tenemos límites. La aventura de cualquier juego puede ser excitante, sí, cada vez más con el avance de la tecnología, pero la verdadera aventura está fuera de la pantalla. La cabeza humana da para todo. Nuestro ingenio no tiene la limitación de ninguna consola. Yo no puedo soltar Pokémon, es verdad, lo recuerdo con demasiado cariño, está muy adentro mío. Pero, ¿saben qué? Ya lo solté. Ahora mi objetivo no es ganar una liga en un juego. Claro que no. Apunto mucho más arriba, lograr cosas en la vida real. Lo que quedó en mí de esos juegos y lo que me gusta rememorar. Y es por eso que cada tanto vuelvo a jugarlos y hasta incluso pruebo los nuevos. Es el recordatorio de, primero, esa época en mi vida en la que tenía todo por delante. Pero también ese impulso infrenable de explorar. Esas pausas para pensar y reflexionar, ser introspectivo y ese afán también de lograr los objetivos. Pokémon me recuerda que todo eso lo puedo hacer. Me recuerda que en esa época no consideraba ni como obstáculo las cosas que hoy me pueden llegar a frenar. En esa época mi cabeza iba para adelante. Era un niño, sí, pero ¿saben qué? Ahora, de adulto, me doy cuenta que mi cuerpo puede ir adelante junto con mi cabeza. Ya no tengo esas limitaciones de niño. Y puedo ir cumpliendo sueños de a poco, objetivos. Ese es el camino. La aventura que emprendí de niño en la consola ya se terminó. Puedo empezar otra por nostalgia y la voy a terminar al poco tiempo. Pero la otra aventura, la de verdad, la aventura de nuestras vidas, sigue. Y tiene que ir para mejor, siempre para mejor. Y al mismo tiempo, todavía tenemos Pokémon para que nos siga acompañando en este viaje y para que nos recuerde que el impulso a avanzar cuando éramos niños todavía está intacto. Y va a seguir mientras conservemos un poquito del espíritu de ese niño jugando Pokémon. Por eso no podemos soltar.